Bueno, aquí estamos esta vez para recorrer este mapa, como se ve allí, sobre dos filósofos presocráticos en particular, como es el caso de Heráclito y Parménides, elegidos muchas veces por ser representantes de dos casi grandes paradigmas, miradas cosmológicas. En ese sentido son autores cuya ejemplaridad hace que las posibles combinaciones entre ellos generen prácticamente todos los sistemas metafísicos que vinieron posteriormente. Entonces, suele decirse que una de las obsesiones de los filósofos presocráticos, filósofos de la naturaleza, fue la preocupación por el devenir, por este paso del no ser al ser y del ser al no ser, que caracteriza todo lo que vemos, y que debía ser, según ellos, desentrañado con mayor racionalidad. Por supuesto, entonces vemos allí cómo esta actitud racional va a intentar buscar, obviamente, la unidad detrás de la multiplicidad y van a aludir a realidades más objetivas, más despersonalizadas, menos antropomorfizadas que como lo hacía el relato mítico. Entonces, no nos queda otra que ir primero hacia el autor que la mayoría coincide que estaría situado antes en el tiempo. Lo cierto es que en general se coincide que Heráclito habría vivido en el siglo VI, el paso del sexto al quinto, como vemos allí. Otra mención básica de todo esto es su ubicación geográfica. Como sabemos, estos primeros presocráticos, así llamados físicos, surgieron en Jonia, una zona perteneciente a Grecia, a la Grecia extendida, pero que estaba en Asia Menor, concretamente aquí la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿qué se va a decir de Heráclito? Que también ha sido llamado el Oscuro, en la medida que, por ejemplo, Heráclito se jactaba de hablar de una manera de tipo oracular. Es decir, así como veíamos que en el oráculo de Delfos las pitonisas hablan de manera muy breve, enigmática, en forma justamente de sentencias que luego debían ser interpretadas, ese es el estilo deliberado que habría elegido Heráclito para escribir sus sentencias, que muchos no vacilan en decir que en lugar de fragmentos corresponde realmente hablar de aforismos. Son unidades de sentido, se nos dice. Entonces, esto del estilo oracular nos revela que da pistas, da señales, remite a un saber más profundo que no estaría al alcance de cualquier ciudadano común. Él llega a decir que ni siquiera para muchos que son tenidos por sabios. Entonces, otra primera cosa que genera debates en torno a si Heráclito compartiría con el resto de los presocráticos la búsqueda de algún fundamento en este sentido de arjé, de primer principio natural del cual partirían todas las cosas del universo. Por supuesto que Heráclito va a hablar del fuego y muchos van a interpretar que esto es sí, allí estaría el arjé heraclitiano en sentido material, del mismo modo que en los físicos que lo precedieron. Pero en general la crítica insiste en tener cuidado con entender que realmente para Heráclito todo estuviera hecho de fuego o todo hubiera partido del fuego. Más bien hay consenso en entender que justamente si hay un fundamento o un arjé, si pudiéramos forzar las cosas para hablar en ese sentido y poderlo emparejar con el resto de los presocráticos a Heráclito, en todo caso es más legítimo decir que el arjé en Heráclito es el cambio mismo. Pero ahí está la clave. Un devenir con medida, un devenir con logos, con un principio de orden racional interno. Logos entendido en este caso como proporción, como principio, como norma universal. Aquí está otro elemento que lo conecta con lo mítico como elemento divino que la sabiduría humana debe llegar a conocer para conducir, en todo caso, la vida personal y social. Los humanos que conozcan estas claves que él va a dar son los que en el fondo Heráclito piensa que serían los que deberían gobernar. Entonces, ese fuego
que por momentos da la interpretación de haber sido considerado de manera realmente física, o como por lo menos el generador de los procesos materiales concretos que se observan en la naturaleza. Allí estaría el Heráclito realmente físico, pero así como se afirma eso, también se afirma en igual o mayor medida la idea de que es un símbolo, esta idea de que se enciende y se apaga con medida. Y en esa encenderse y apagarse con medida, en ese movimiento de la llama, también allí se ha visto, en esta medida, en esta proporción, en esta continuidad que no es tan impredecible, una cierta armonía que también es crucial para Heráclito. Ahora, a su vez, ese fuego que al moverse tanto va a expresar la tensión dialéctica que Heráclito todo el tiempo ve y que es central a su pensamiento, entre los opuestos en lucha, los contrarios. Llega a hablar de la guerra entre contrarios. Entonces tenemos los clásicos contrarios que puedan imaginar. En la naturaleza hay arriba y abajo, hay puro e impuro, hay frío y caliente, hay húmedo y seco, hay día y noche. En fin, siempre está esa tensión de los contrarios, lo que él concibe como el núcleo de ese cambio como medida, pero que, en definitiva, se articula en una armonía final, en la que el todo es más que la suma de las partes. Ahora, ¿por qué pasó a la cultura filosófica tan generalizadamente como el filósofo nada más que del cambio extremo? Bueno, aquí hay que mencionar un aspecto crucial. Mucho de esta recepción de estos presocráticos viene nada menos que por boca de filósofos posteriores, que por supuesto que al retomar con un germen de verdad algunas de estas frases, ¿qué ocurre con Platón? Bueno, en su diálogo Crátilo, ese diálogo lleva el nombre de un discípulo de Heráclito o seguidor que de alguna forma exagera, lleva a sus extremos. Entonces, fíjense, de una frase que en rigor Heráclito en realidad lo que realmente dice, los famosos fragmentos del río, a quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. Fíjense qué diferencia entre eso y la frase que realmente pasó a la tradición, que es citada por boca de Platón: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. La idea del pantarrey, todo fluye, la coloca Platón en su obra Crátilo y por tanto le da un renombre cultural gigantesco, pero que no es exactamente la forma en que se había expresado Heráclito. Entonces allí hay claramente una tergiversación. Ahora, ¿hay un germen de verdad en la frase? Bueno, quizás sí, porque sin duda allí se está diciendo nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, y es una reelaboración de la idea de que quien penetre en un mismo río, que no es menor la idea de que hay mismo río. Eso ha tendido a desconocerse, a desatenderse en nombre del fluir de las aguas, ¿no? La idea de que es indudable que si yo 10 minutos después entro en el mismo río, las aguas ya cambiaron. Incluso se llega después a decir que ni siquiera una vez podría bañarse uno en el mismo río, porque también uno mismo está cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó a la historia como una teoría del cambio extremo que haría pensar que Heráclito no reconocía en absoluto ningún tipo de permanencia, lo cual no es necesariamente así, porque fíjense que aquí está diciendo Heráclito a quienes penetran en los mismos ríos, algún tipo de continuidad le está otorgando a ese río, pero que también sería discutible si hilamos fino, porque los propios márgenes del río están todo el tiempo cambiando, erosionándose, el curso del río está todo el tiempo cambiando, con lo cual, bueno, es fácil que se haya llegado a extremar lo que esa frase quería decir, llegando a la conclusión de que Heráclito es el filósofo del cambio extremo por excelencia.
Si vamos entonces a Parménides ahora, ¿qué tenemos allí? Una fecha posterior a la de Heráclito, evidentemente. Por eso muchos sostienen que Parménides puede haber leído algo de Heráclito, pero es indudable que no a la inversa, no Heráclito de Parménides. Nace ya en una zona de Grecia, así llamada la Magna Grecia, situada en Italia. Hay quienes dicen que puede haber sido incluso un legislador en Elea, hay discusiones acerca de ello, pero está claro que era una figura muy reconocida y permanentemente uno va a escuchar que se caracteriza en este caso la obra de Parménides por tener un proemio, que es quizás en gran medida uno de los momentos más famosos, más conocidos de esta obra de Parménides, que consistiría en un viaje imaginario, ya volveremos sobre él, y dos partes. En eso no hay discusión. Una primera parte de la cual se conservaría la mayor parte, que es lo que Parménides va a llamar la vía de la verdad, y una segunda parte a la que él mismo Parménides va a llamar la vía de la opinión. Entonces, ¿qué dos momentos sobre todo pasaron como con gran trascendencia a la tradición posterior? Bueno, en primer lugar, ese proemio, ese viaje imaginario, es indudable que está intentando utilizar metáforas al hablar, como lo hace Parménides, de un carro tirado en este caso por caballos femeninos en vez de masculinos, como por ejemplo en el carro alado de Platón, pero que, ven, una vez más, recurrir a un mito, a una narración que tenga un ropaje mítico. En este caso, hay coincidencias muy fuertes en que lo que se está queriendo es darle criterio de autoridad, porque lo que él afirma es que él sería quien habría sido llevado hacia unas puertas en las cuales habría una diosa que no se está mencionando su nombre, pero es la que le va a dar todo este legado de sabiduría. Entonces, todo ese comienzo le da una fuerza no solo poética y un atractivo inicial al relato, sino es la fuerza del criterio de autoridad, de una diosa que le va a estar contando la verdad, y allí viene parte del enigma, bien redonda. Pero luego entonces se pasa a la parte del cuerpo propiamente dicho, del poema, donde va a estar la vía de la verdad, que va a tener dos rutas, nos va a decir Parménides. Esto es, dentro de lo que es verdadero va a haber dos rutas. Una ruta así llamada de la persuasión y una ruta que es un sendero inescrutable. Pero atención, están dentro de todo lo que es verdad. Eso es importante tenerlo claro. Dentro de todo lo que es verdad es que hay un camino transitable y un camino intransitable, inescrutable. La ruta de la persuasión, y aquí viene uno de los momentos quizás más conocidos, más mentados, más traducidos, y que más lugares también a discusión ha dado, que es este aspecto que por lo menos Bernabé traduce de esta manera, que es la ruta de la persuasión dice, el que es y no es posible que no sea. Mientras que el sendero inescrutable va a ser el de que no es y de que es preciso que no sea. Esto la mayoría de los teóricos lo han traducido finalmente en unas segundas lecturas como lo que es, lo que es existe y lo que no es, no es decir, lo que no es, no existe. La nada no existe. Nada menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a sostener aquí? Que al hablar en estos términos tan absolutamente abstractos, Parménides habría dado origen nada menos al hablar del ser en esos términos, y ya no de un arjé material
Parménides habría intentado dar paso así a el momento más abstracto de lo filosófico. Ya no sería un físico, sino un primer metafísico. Y entonces, ¿qué tendríamos acá como la segunda vía, que ya no estaría dentro de la verdad? La vía de la verdad nos diría entonces que el ser es y que el no ser no es. Después va a haber corolarios de toda esta doble ruta que no se van a poder encontrar. Y porque no se pueden encontrar es que le dan los caracteres al ente que realmente sea, donde no se va a poder mezclar el ser y el no ser. Esas son las reglas de juego aquí. Si aceptamos que el ser es y que el no ser no es, nada, ninguna característica del ser va a poder estar mezclada con el no ser, porque precisamente dijimos que el no ser no es. Entonces, ¿qué es esto de andar mezclando el ser con el no ser? Ahora, lo interesante es que, sacando las conclusiones que se desprenden del hecho de que el ser es y el no ser no es, en el fragmento 8, Parménides nos va a hablar de todos los caracteres de este ente que ya llegamos a la conclusión de que va a tener que resultar ser inmutable. Porque si todo el tiempo el ser es y no se puede conectar con nada que no sea, por ejemplo, por empezar a hablar, no va a poder ser engendrado ni perecer tampoco. Porque, ¿cómo sería engendrado si no es pasando del no ser al ser? ¿Y cómo podría perecer este ente si no fuera pasando del ser que es ahora al no ser? Y eso es repudiable para el pensamiento, que solo consiste en pensar lo que es. No puede pensar lo que no es el pensamiento. Entonces, allí se nos conjuga todas estas características para decir que el ente entonces es inengendrado, imperecedero, inmóvil, porque ¿de dónde iría un ente que está en un lugar hacia otro lugar? Tendría que ir hacia el lugar del no ser, y ese movimiento no puede realizarse. Entonces, es uno, no es múltiple, porque si hubiera múltiples entre ellos habría ese no ser, que ya decimos que no puede existir, en fin. La conclusión de todo esto en Parménides es que lo obvio es que esa segunda vía, la de la opinión, donde todas estas cosas pasaban todo el tiempo, donde el ente podía ser múltiple, cambiante, nacer y perecer, esa vía hay que dejarla de lado, como absurda, como inexistente, y esto lo lleva a Parménides a decir con todas las letras que hay que negar ese mundo físico y sensorial múltiple y cambiante. Esas son las consecuencias metafísicas de este poema de Parménides, que muchos han dicho, bueno, si entonces es el primero que se presenta a pensar el ser de manera así, abstracta, completamente desapegada del mundo material. ¿Qué estaría haciendo Parménides? Creando el famoso trasmundo, sobre el cual después los filósofos se van a posicionar, dándole otras salidas a toda esta aporía parmenidea, porque realmente con Parménides, si uno se hubiera quedado en él, la filosofía solo le restaba callar. Parménides habría descubierto ese ser que no puede moverse, que no se puede multiplicar, que es inmóvil. ¿Cuál sería el destino de la filosofía a partir de allí? Entonces se dice que Parménides deja a los filósofos posteriores una gran aporía. Sus seguidores, los filósofos de Elea, que entre ellos como por ejemplo Zenón de Elea, van a pasar a la historia como aquellos que intentaron generar las famosas paradojas de Zenón, como la de Aquiles y la tortuga, intentando justificar a su maestro y justificar la idea de que es cierto que el movimiento era imposible. Pero la mayor parte de los filósofos que no fueron eleáticos y no intentaron
justificar a su maestro, sino trascenderlo, van a tener que encontrar con gran ingenio soluciones a esta cuestión que nos deja planteada Parménides, de que todo se frena aquí, en una parálisis, podríamos decir, de este ente inmutable, único, que llega a ser entendido como esférico, para que todos sus puntos sean equidistantes del centro y sea una perfección, pero tal como lo entendían los griegos, que es una perfección limitada y no infinita. Entonces no faltan tampoco quienes han dicho, bueno, ¿cuál es el valor de Parménides? El haber por lo menos entendido con esa lógica tan dura que justamente impide pensar el mundo real de tan dura que es. ¿Qué habría propuesto Parménides en definitiva? Bueno, los grandes principios ontológicos, o según como lo miren, también lógicos, pero que cuando hablan del ente, de un ser que existe en la realidad, son denominados principios ontológicos, porque hablan del ser. ¿Qué se nos diría, por ejemplo, por qué aparecen estos principios? Bueno, el principio de identidad. A es A, nos va a decir la lógica luego. El de no contradicción. No A y no A. Una cosa no puede ser y no ser a la vez, al mismo momento y en el mismo sentido. Y el de tercero excluido. O A o no A. Entonces, estos tres principios tan básicos del mundo de la filosofía, tan básicos del mundo de la metafísica, de la ontología, que rigen la realidad y no se puede negar, si Parménides sentó los tres principios ontológicos o los tres principios lógicos, ya su aportación es magnífica, pero hay que decir que nos dejó paralizados en algún sentido, porque pensadores posteriores, como fueron, por ejemplo, Platón y Aristóteles, no se conformaron con la idea de que ese haya sido el comienzo y el fin de la filosofía. Y obviamente tuvieron que buscar sus soluciones a estas aporías parmenídeas, sobre todo aquella de que no era posible explicar la realidad, que la realidad tal como la conocemos era una absoluta ilusión de los sentidos. Ese principio de identidad que dice A es A y no puede cambiar, cada cosa es idéntica a sí misma. Claro, cuando sí aceptamos entrar con esos principios ontológicos en el tiempo, que es una variable que Parménides va a elegir despreciar, porque él va a pensar ese ente inmutable en una eternidad que no se mueve, en un eterno presente, podríamos decir. Pero si otros filósofos quieren aceptar, jugar con esta realidad, aceptar la temporalidad, bueno, ya el principio de identidad empieza a complejizarse mucho más, porque es más fácil decir A es A o decir el número 2 es el número 2 y verlo como inmutable y eterno y sin conflictos consigo mismo, pero cuando pasamos a hablar de entes verdaderamente existentes en el mundo temporal, al ser seres en el tiempo, Parménides puede haber sido Parménides en un nivel de análisis, si tomamos un instante inmóvil, pero Parménides nació, creció, fue adulto, murió. Entonces, ¿qué va a pasar con esta aporía, por ejemplo, de la identidad? ¿Qué nos dice el relato de Teseo? Que Teseo volvía de Creta a Atenas, un antiguo rey, supuestamente fundador de Atenas, y ocurre que en el tránsito de Creta a Atenas fueron observando que las maderas estaban un poco desgastadas y entonces las maderas habrían sido recambiadas una a una durante el transcurso del viaje. Entonces Plutarco nos cuenta esta historia y nos dice que desde entonces este relato del barco de Teseo dividió a los filósofos porque, dice, algunos decían que el barco seguía siendo el mismo, por alguna razón que habría que explicar, porque
se fueron cambiando no solo las maderas de su basamento, podríamos imaginar, sino el barco había ido siendo renovado de punta a punta. Nada de su materia era la misma. Entonces, como naturalmente la gente tiende a pensar que una cosa es de lo que está hecho y si es toda renovada, bueno, la cosa ya no sería la misma, dividía, dice Plutarco, a los filósofos porque algunos decían que el barco ya no era el mismo, mientras otros seguían insistiendo que era el mismo, era el que había salido de Creta y estaba llegando a Atenas. Muchos no vacilan en decir, bueno, es la historia del problema de las cosas en el tiempo y ni que hablar cuando el barco de Teseo, bueno, es un poco una metáfora de lo que cada uno de nosotros somos. Por ejemplo, las personas en el tiempo, donde es obvio que nuestras células han sido renovadas casi en su totalidad, desde el día del nacimiento hasta que quizás uno muere. Tampoco ese yo que nos acompaña desde el día del nacimiento hasta la muerte, bueno, sus vivencias, sus formas de ver el mundo, también ha evolucionado por completo. Entonces, cuando hablamos de identidades a la hora de hablar de grupos de cosas, eso ha sido muy útil para la filosofía y la ciencia, es donde la humanidad o los filósofos han terminado hablando muchas veces de esencias. Cada vez que hemos querido mantener la identidad de algo, prescindiendo de sus aspectos materiales, cambiantes, de sus accidentes, de sus cualidades secundarias, la filosofía tuvo que crear la idea de las esencias, que desde Parménides obviamente se pensó que era lo que verdaderamente podía conocerse, porque aquello que fluye todo el tiempo, la verdad que es bastante inasible. Los filósofos posteriores van a admitir con Parménides que lo que realmente se puede conocer es eso estático que deja que lo aprehendamos. Entonces hay que reconocer que al conocer queremos conocer algo estable. Platón va a decir, bueno, esas esencias para mí son las ideas. Quizás Parménides fue demasiado drástico. ¿Qué tal si aceptamos una combinación del ser y la nada, en el sentido de que las cosas pueden ser y no ser, pero más relativamente? En el caso de Platón, su solución fue decir, bueno, hay elementos de la realidad más reales que otros. Entonces, las cosas que vemos van a tener poca realidad, pero van a tener alguna realidad, a diferencia de en Parménides, que las quería totalmente considerar ilusión sensorial, pero inexistente. El principio de identidad se cumpliría perfectamente a la hora de hablar de la esencia de las cosas que está en un mundo más allá de este y que con esa solución Platón honraba lo que había alcanzado Parménides. La tradición posterior dijo en latín, bueno, en Platón esas esencias universales están ante rem, antes que las cosas. Entonces las esencias están primero y luego aparece este mundo material y cambiante intentando copiar esa perfección. Aristóteles dio otra solución, que es entender que las esencias universales, que cumplirían este criterio de identidad, existen también, son reales, es el realismo de las ideas, el realismo de las esencias, pero in re, en cada cosa. Que después el conocimiento, por un proceso de abstracción, no siempre sencillo, tiene que lograr desentrañar. Entonces, dos nociones otorgó Aristóteles para solucionar este problema, que son la teoría de las cuatro causas y la teoría de la potencia y acto. Porque, ¿qué nos va a decir Aristóteles? Hay cuatro causas. La causa material es la materia, el de qué está hecha una cosa. El barco puede estar hecho de madera, por ejemplo. La causa formal, que es la idea de esa estatua, de ese barco, de lo que fuere, ¿no? Es la forma que después el escultor va a esculpir, muy relacionada con la causa
formal está la causa final, a qué apunto, qué quiero conseguir, que es la causa final, y la causa eficiente, en todo caso, en esta metáfora del artista sería el escultor, el que hace el objeto. Entonces, en alguna medida la solución del barco de Teseo podría ser decir, bueno, al barco de Teseo le cambió toda la materia, pero lo que tiene más dignidad ontológica es la forma, entonces podríamos decir que la forma se mantuvo, se mantuvieron incluso los protocolos de los ingenieros, si queremos verlo así, o los artesanos que lo hicieron al barco, la causa final, a qué barco apuntábamos. Entonces, más o menos manteniendo las otras tres causas, aunque haya cambiado la materia, podríamos decir que el barco era el mismo. Y otra idea interesante de Aristóteles es la de potencia y acto. Una semilla, que es un tipo de ser en acto, porque es una semilla, es ya algo, pero a su vez nos permite explicar el cambio porque esa semilla es a su vez un árbol en potencia. Entonces, allí radicaría su identidad. Es semilla de una cosa y no de otra. Pero eso no quita que después pase de la potencia al acto y se convierta de semilla en árbol en acto. Son las soluciones de Platón y de Aristóteles para mantener esa idea de algo que es cierto que es lo más cognoscible para ellos, como lo es esa esencia, que si es esencia, tiene que ser esas cualidades básicas que hacen que una cosa sea lo que es y que no puedan mutar a su vez. Ese esencialismo, logrado, supongamos, por Aristóteles de manera brillante, hizo que él pensara que conocer era conocer la naturaleza a través de detectar las esencias, por ejemplo, de cada ser vivo. Y en ese sentido es uno de los padres de la ciencia y la ciencia moderna después siguió sobre esos pasos, buscando regularidades. Esa fue su tarea por excelencia y muchos teóricos dirían que fue una experiencia exitosísima porque de verdad le arrancamos secretos a la naturaleza que no se explicaría ese éxito de la ciencia moderna, por ejemplo, si no fuera porque hay algún tipo de esencia, de regularidad, de naturaleza en los seres que los científicos, después de mucho esfuerzo, porque eso no es fácil de alcanzar, habrían logrado, bueno, desentrañar. Pero se va a llegar a decir una idea que después va a ser muy celebrada posteriormente, más hacia la modernidad, la idea de que en rigor solo existe lo particular. Después, cuando se agrupan en grupos coherentes, se les da un nombre. Eso se denominó luego, por parte de Guillermo de Ockham, nominalismo. Pensadores contemporáneos han vuelto a revalorizar ese nominalismo y se han propuesto muy diversas interpretaciones para la idea de qué es lo que hace la ciencia en rigor. No faltan quienes hablan de que en todo caso más que esencialismo hay que hablar de instrumentalismo, que las teorías científicas lo que hacen es crear instrumentos para resolver sus intereses de interacción con el mundo. Y por eso, sobre todo, es un debate que atraviesa enormemente las ciencias sociales actuales. De hecho, las ciencias tienen una historia, los conceptos y las categorías científicas, tanto biológicas y ni hablemos, por ejemplo, psicológicas o sociológicas, han ido evolucionando. Y aun cuando se reconoce que la ciencia no tendría sentido si todo fluyera y nada pudiera ser categorizado, porque ¿de qué estaríamos hablando? También se reconoce que esas categorizaciones pueden haber quedado muy rígidas, muy sesgadas. Alguien decide lo que son las esencias de las cosas. Pensemos contemporáneamente en las decisiones sobre lo que es una enfermedad mental, sobre lo que es normal y anormal. Hay demasiadas cosas en juego como para que esta sea una cuestión que quede solo arrumbada allí como un dato histórico de qué hacían o qué ocupaban los pensamientos, los filósofos presocráticos. Una cuestión fascinante que aún hoy nos está dando muchísimo que hablar.